Es para mí un gran honor poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe católica. Gracias por estar allí. Es para nosotros una alegría, un gusto inmenso poder dar razón de nuestra esperanza, poder compartir con ustedes esta doctrina de fe, como lo dice en la carta del apóstol Pedro: den razones de su esperanza. Den razones de su esperanza a quien se las pida. Por eso, nosotros, apoyados en la palabra de Dios, hoy vamos a compartir con ustedes este rato, como semana a semana lo venimos haciendo, para poder escudriñar la Escritura en un tema muy especial. Sabemos que con el apoyo de la Escritura no nos queda duda de lo que nosotros creemos. Esta fe cristiana, católica que nosotros profesamos. Este programa está diseñado para católicos cristianos, para hermanos, para personas no católicas también, para todos, el público en general, para niños, adolescentes, adultos. Nosotros nos podemos formar aquí en nuestra fe. Aquí podemos nosotros semana a semana podemos guiarnos en la palabra de Dios para formarnos en nuestra fe, para amar nuestra fe, porque nadie ama lo que no conoce. Es por eso que hoy vamos a dar inicio con este tema tan importante. El tema de hoy para todos ustedes se llama: ¿el rosario es bíblico? ¿La oración del Santo Rosario es bíblica? ¿Debemos orar con fórmula, repitiendo palabras, oraciones? Es a manera de pregunta este encabezado de este tema. ¿El rosario, el Santo Rosario es bíblico? Hoy tenemos la presencia, la compañía de un integrante más para apoyarnos, para ayudarnos en esta tarea de evangelizadora. Tenemos a nuestro amigo Valentín Cárdenas Montaño. Él nos va a apoyar con la palabra de Dios, buscando las citas bíblicas, proclamando la palabra en esta escasa hora que tenemos de tiempo. Y pues, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este programa especial con este tema de el rosario. ¿El Santo Rosario es bíblico? Lo que nosotros rezamos los católicos con fórmula, repitiendo oraciones, ¿eso es válido, es bíblico? Vamos a comenzar a ver si el rosario es bíblico. Sabemos que esta oración se compone del Ave María y del Padre Nuestro. Y en la primera parte del Ave María decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Esa es la primera parte. Y vamos a ver si esta primera parte, junto con los demás, pero iniciaremos con esta primera parte, vamos a ver si es bíblica o si nosotros lo inventamos, así como un rezo al aire, así como algo inventado por hombres, o en verdad tiene un sustento bíblico y válido. Porque la mayoría, muchos hermanos no católicos separados, hay algunos que podemos denominarlos protestantes, porque protestan contra la palabra de Dios. Aún siendo bíblico, hoy vamos a demostrar que el rosario es bíblico. Algunos se atreven de todos modos a protestar contra la palabra de Dios y dicen que de todos modos no es cierto. Por eso son protestantes. Otros no, otros solamente son hermanos no católicos. Otros son hermanos separados, que han sido católicos y se han separado. De todo tipo hay, con mucho respeto y con todo cariño, para ellos también este estudio bíblico. No es para pelear, sino para exponer nuestra doctrina católica,
para ver si esta doctrina es bíblica o no es bíblica. Hoy lo vamos a ver. ¿El Santo Rosario es bíblico? Bien. Si el rosario es bíblico, tendremos que encontrarlo en la Biblia. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Ahí. Nomás te lo acercas poquito, así derecho, para que se escuche mejor. Vean lo que dice en la Biblia. Repítelo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Vean que un ángel de los de más jerarquía, porque era un arcángel, el arcángel Gabriel, fue enviado a un pueblecito de Galilea llamado Nazaret, a una joven virgen. ¿Quién será? Ahorita vamos a ver. Lo que sí es que esa visita no es propia, no es por iniciativa del ángel, porque el ángel es un mensajero de Dios, del Dios Altísimo, del Dios viviente, de nuestro Padre Dios. Esa visita era sumamente importante, muy importante. Era a una joven virgen. Vamos a ver quién era esa joven virgen que estaba desposada, o sea que no vivían juntos, porque el desposorio no era que vivían juntos, sino un tiempo antes, mucho, muy largo, que antes del matrimonio, antes de que estuvieran juntos. ¿Quién era esa joven? La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahí. El ángel traía un mensaje, pero lo que el ángel va a decir no son palabras de él, son palabras del que lo envió. O sea que son palabras de Dios, son palabras que mencionó, que dirigió Dios a esa joven virgen. Y esas palabras que por medio del ángel Dios las dijo, son palabras de Dios. Esto es palabras de Dios. Estamos leyendo Lucas 1 del 26 en adelante. En el versículo 28 dice, escúchenlo. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, es un saludo. Alégrate, llena de gracia. Nosotros le decimos: Dios te salude, llena de gracia. Dios te salve. Salve es un saludo. No es que Dios no es que Dios la salve porque está condenada, no. Eso no quiere decir que Dios la salve. No. Salve era un saludo que se le daba solamente a las reinas, a las que tenían un alto rango en la sociedad, alguien muy importante. Los paganos adoraban al César porque el César era un ser divino, supuestamente, se hacía ser Dios. Y a él le decían: salve César. Y cuando alguien decía salve, se inclinaba. No es salve de que Dios la salve, no, es un saludo. Por eso le dice: alégrate, alégrate la está saludando, alégrate, llena de gracia. No le dijo María, le dijo llena de gracia, le cambió el nombre. Dios cuando cambia el nombre es porque le tiene una encomienda muy importante, así como a Pedro le cambió el nombre de Simón a Pedro, porque iba a ser la base donde edificaría su iglesia. Le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Casi nadie está con ella. Ese gran Dios está con ella. El Señor está contigo. Y para que vean que si era un saludo, vamos a pasar al versículo 29. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. ¿Ven que si era un saludo? Ella se preguntaba qué sería este saludo. O sea, se conturbó, ella quedó asombrada. No porque se le apareció el ángel, si se fijan. La Biblia dice que fue por tal saludo, porque era un saludo para la realeza. Y dice, ella se preguntaba qué significaría tal saludo. Era un saludo. Por eso nosotros decimos: Dios te salve María.
O sea, Dios te saluda, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Esa es la primera parte del rosario, del Ave María. La segunda parte es, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Eso es bíblico? Porque la primera parte está en la Biblia y la acabamos de ver. Vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 39 en adelante. Pero entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Ahí. Primero, no se les olvide que María es llena de gracia, porque el Señor está con ella. Y llena de gracia significa llena del Espíritu Santo. Gracia es toda la vida de Dios en ella, todo un Dios adentro de ella, por la fuerza del Espíritu Santo. Es ella la que va llena de gracia, ya embarazada, porque cuando se le presentó el ángel, él le anunció a ella aceptó, hágase en mí según tu palabra. Y ya traía a la palabra de Dios, al verbo eterno, que es Dios, que es Cristo, ya encarnado en su vientre. Iba bendecida a más no poder, iba derramando Espíritu Santo, brotándole, llena de gracia. Lo dijo Dios, no nosotros, no lo inventamos nosotros. La primera parte del rosario ya la vimos. Estamos viendo la segunda parte, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Dice que ella se fue a los cerros montañosos a visitar a una ciudad de Judá, a visitar a su prima Isabel, a Santa Isabel, que ya llevaba 6 meses de embarazo de Juan el Bautista. El ángel se lo reveló a María. A Isabel no le reveló nadie que María iba a ir y que estaba embarazada, no, ninguna persona, sino el Espíritu Santo. Pero ¿por quién recibió el Espíritu Santo Isabel? Veamos cómo María llegó y saludó. ¿Y qué sucedió cuando Isabel escuchó el saludo de María? Que iba llena de gracia. ¿Sigue donde ibas? Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Hasta el niño le brincó en su vientre y ese niño era Juan el Bautista. Vean cómo por medio de María Isabel se llenó del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Le brotaba el Espíritu Santo a María. Con simple saludar a Isabel, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y le brincó el niño en su vientre. Sin perder esta cita, vamos a ver Lucas 6:45, sin perder la cita esa. Lucas 6:45. Vean cómo alguien habla de lo que está lleno, de lo que tiene su interior. Sale de su boca, de las personas, de lo que está lleno su corazón. Lo que le brota a las personas cuando habla es de lo que trae en el interior. Veamos cómo dice la Biblia. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo, de su fondo malo, saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. La boca habla de lo que está lleno el corazón. El malo saca cosas malas, dice. El bueno saca cosas buenas. De la boca sale de lo que está lleno el corazón. Vamos a volver a la cita que estábamos, Lucas 1, ya en el versículo 41. Repite el 41 en adelante. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Vean cómo Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Qué tenía Isabel en el interior? Espíritu Santo. Por lo tanto, dice la Biblia, la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿De qué estaba llena Isabel? De Espíritu Santo, de Dios. Por lo tanto, lo que va a decir Isabel no es cualquier cosa, sino es el mismo Espíritu Santo expresándose, hablando a través de Isabel. Vamos a ver qué sucede cuando alguien tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que debería decir?
Y exclamó en alta voz. Exclamó en alta voz, porque cuando alguien tiene a Dios en el interior, en su espíritu, el Espíritu Santo adentro, no puede hablar quedito. En alta voz dice. ¿Qué exclamó Isabel? Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué traía en su vientre María? A Jesús. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Ve? Quien tiene al Espíritu Santo es inspirado a decir. Quien tiene al Espíritu Santo es inspirado a decir palabras. ¿Cuáles palabras? Otra vez, versículo 42. Y exclamó en alta voz. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso es la exclamación por excelencia de los que tienen en su interior el Espíritu Santo. Hay algunos hermanos no católicos que insultan a la Madre de Dios, que insultan a María. Y dicen tener el Espíritu Santo, que porque a ellos se les revela y les dice cosas. Sí tienen el Espíritu, pero ¿será el Espíritu Santo? Primera de Juan, capítulo 4. Necesitamos discernir los espíritus, porque si el espíritu que te inspira a ti, hablo con chalecos, a quien le quede, si tú no insultas a la Madre de Dios, si tú la respetas, bíblico es. ¿Quién fue el primero que la respetó? Dios, porque le dijo llena de gracia, el Señor está contigo. Y el mismo Dios, el Espíritu Santo dijo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Esas son palabras de Dios, no son palabras de hombre. Y si tú dices tener el Espíritu Santo, pero hablas pestes de la Madre de Dios, veamos qué espíritu tienes, pero porque el santo no es. ¿Cómo dice? Primera de Juan, capítulo 4. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. No se fíen de cualquier inspiración. ¿Qué inspiración tienes? Sigue. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Si vienen de Dios, vean a alguien que estaba lleno del Espíritu lo que dijo. Bendita eres María entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita eres. ¿Te atreverías a ti, tú hermano no católico, a decir bendita eres Virgen María? Porque alguien lleno del Espíritu dice eso. Si tú dices estar lleno del Espíritu, dice no se fíen de cualquier espíritu. Revisen. ¿Qué más? Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Y cómo puedo saber si ese espíritu que me inspira a mí o a ti viene de Dios? ¿Quieren conocer el Espíritu de Dios? Sí, ¿cuál es? Todo espíritu reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne. Todo espíritu que viene de Dios reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido de la carne. Porque algunos dicen, María no es madre de Dios. Porque si Jesús es Dios, su madre es María. Si madre es María de Jesús y Jesús es Dios, es madre de Dios. Dice, no, es madre de la carne, del ser humano. No podemos separar. Por ejemplo, un testigo de Jehová dice que el niño, cuando estaba en el vientre, no tuvo contacto con la carne de María, ni con la sangre, sino que se mantuvo por algún arte de magia envuelto en algo que no la tocara a ella, porque ella era carne pecadora, dice. Por lo tanto, el niño era santo y tenía que nacer santo, por lo tanto, sí estuvo en su vientre, pero no tuvo contacto con el vientre de ella. Yo me pregunto, ¿y cómo lo alimentó? Por el cordón umbilical. ¿Y qué pasa por el cordón umbilical? Todos los nutrientes de la madre al hijo a través del cordón umbilical por medio de la sangre. ¿Cómo no tuvo contacto? Niegan que Jesús vino en carne. ¿Cómo se puede saber otra vez? Para saber qué espíritu viene de Dios y qué espíritu no. Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne habla en parte de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesús es el Mesías y que ha venido en la carne habla de parte de Dios.
Esos que dicen que no es cierto, los inspira otro espíritu, pero no el Espíritu Santo. Bueno, ya vimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Ya lo vimos. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ya lo checamos también. Ahora vamos a ver Santa María. Es la segunda parte de la Ave María. Aparece en la Biblia que es santa. Textualmente a lo mejor no lo vas a encontrar, pero vamos a ver si María es santa, porque nosotros decimos Santa María. Vamos a ver el plan de salvación que tenía Dios, si a ella la tomó en cuenta o no la tomó en cuenta. En Romanos 8:29 podemos encontrar una evidencia de que si María está en el plan de salvación, que sí lo está, que sí lo estuvo, lo sigue estando, pues vamos a ver cómo menciona en la carta a los Romanos San Pablo, que son esos que Dios predestinó para su plan de salvación. ¿Qué son ellos? Vamos a ver si María es santa o no es, porque nosotros decimos Santa María. Romanos 8:29. A los que de antemano conoció, también los predestinó. A los que de antemano conoció, Dios Padre los predestinó. Los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. ¿Sí? Así pues, a los que Él eligió, los llamó. A los que Él eligió, los llamó. ¿Eligió a María? Sí. ¿Y la llamó? Sí. Fue a buscarla a través del ángel. A los que eligió, los llamó. ¿Qué más? Así pues, a los que Él eligió, los llamó. A los que llamó, los hizo justos y santos. A los que llamó, los hizo justos y santos. ¿Eligió a María? Sí. La hizo justa y santa. ¿Qué más? A los que hizo justos y santos, les da la gloria. A los que hizo justos y santos les da la gloria. Los glorificó, les dio el cielo. Para muchos que dicen que María no está en el cielo, que murió y muerto el perro se acabó la sarna. No, no fue así, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces vemos cómo a María la predestinó de Isaías 7:14. Ya 700 años antes de que viniera Cristo, dice en Romanos 8:29 que la predestinó, que la llamó, que la justificó y la hizo santa. No dice que a María, pero dice a los que llamó en el plan de salvación. ¿La llamó a ella? Sí. ¿La eligió a ella? Sí. ¿Desde cuándo? Ya estaba profetizado, Fíjense, Dios dio una señal de cómo sería que vendría la salvación a este mundo. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel. La joven, dice en esta traducción, que es la latinoamericana, pero la mejor traducción es la de la Biblia de Jerusalén. Incluso si tú no eres católico y tienes la Biblia Reina Valera, ahí vas a encontrar la mejor traducción de esa cita que dice: la Virgen está embarazada, dice, y dará a luz un hijo. ¿Ven? Ahora podemos ver Mateo 23, por ahí. Mateo 22, ¿qué dice? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Se cumplió. Lo de Isaías se cumplió. Para que se cumpliera. ¿Qué dijo lo que el profeta, para que se cumpliera lo que el profeta dijo? ¿Qué dijo? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Que significa Dios con nosotros. Ven que a los que Dios predestinó los eligió, los predestinó, los llamó y los hizo santos. En el plan de salvación estaba María, la predestinó, la llamó, por eso le llamamos Santa María. Lucas 1:28.
Vamos a ver ahí si María es santa o no es santa. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate llena de gracia. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Si alguien está lleno de gracia, ¿es santo? Claro. ¿Qué más? El Señor está contigo. Para que tú seas santo, ¿qué? Debes de estar, que el Señor esté contigo, y al estar contigo vas a estar lleno de gracia. Por lo tanto, eres santo. Sean santos como mi Padre es santo. Entonces, si es santa, por eso decimos Santa María. Madre de Dios. Aquí viene una polémica. No, ¿cómo puede ser madre de Dios? Si a Dios no lo hizo nadie. Es correcto. Pero no estamos diciendo nosotros que a Dios lo hizo María. Fue engendrado. María lo engendró. El Espíritu Santo dice, y por, ¿cómo dice el credo? Por obra y por nosotros y por nuestra salvación. ¿Qué más? Bajó del cielo. Bajó del cielo. ¿Y qué más? Y se hizo hombre. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó De María la Virgen. de María la Virgen. Se encarnó. Vino a ser lo que no era sin dejar de ser lo que era. El Verbo eterno que es Dios se encarnó en María, tomó carne de María. Dios hasta ese momento es espíritu puro. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La segunda persona, que es el Hijo, también espíritu puro, porque en su esencia son un solo Dios. Son un solo Dios porque tienen la misma esencia. ¿Cuál es su esencia? Divinidad, deidad, sustancialidad, sustancia, esencia, naturaleza divina. Eso quiere decir Dios. Los tres personas comparten la misma naturaleza. Una persona, la segunda de la Trinidad, enviada por la primera, que es el Padre, se encarnó por medio del Espíritu Santo en María. Y María engendró a Jesús, no lo hizo. Una madre no hace a su hijo. Si lo hiciera, dijera, lo voy a hacer con ojos verdes, con dos manos, con dos pies, con tantos dedos, y ya cuando nace dice, ay, se me olvidó ponerle un dedo. No. Es más, lleva 2 meses de embarazo y dice, como que sospecho algo, no sabe que está embarazada, apenas sospecha. Entonces, ¿cómo lo hizo? No lo hace, al hijo no lo hace, lo engendra, por eso es su madre. Si María lo engendró, nació de ella, lo parió, lo amamantó, lo cuidó, lo enseñó a hablar, a caminar. ¿Cómo se llama esa mujer que hizo todo eso? Su madre. ¿Y él quién es? Dios. Por eso es madre de Dios. Si tú dices que Cristo no es Dios, entonces no es su mamá. Entonces tenemos problemas. ¿Cristo es Dios? Sí. ¿Quién es la madre de Cristo? María. Entonces es madre de Dios. La doctrina, la iglesia no dice que María hizo a Dios. La doctrina de la iglesia oficialmente está en el catecismo de la Iglesia Católica. Básico tener el catecismo de la Iglesia Católica en nuestra casa y la Sagrada Escritura. Vamos a ver el catecismo de la Iglesia Católica en numeral 466. ¿Qué enseña la iglesia oficialmente al respecto? María es madre de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia dice que es madre de Dios? ¿Por qué nuestra madre iglesia nos enseña eso? ¿Cómo nos lo explica nuestra madre iglesia? Muchos de oídas dicen, es que la iglesia dice, no. La versión oficial de la iglesia es esta. ¿Cómo la iglesia expresa esta situación de madre de Dios? La doctrina oficial de la iglesia, escúchenla. Escúchenla para que no digan, para que no repitan lo que escuchan por ahí en la calle nomás, sino, ¿qué dice la iglesia? Es que los católicos, no. Eso es lo que dicen. La mayoría de las personas que no están de acuerdo con la iglesia, están de acuerdo por cosas que la iglesia no dice, por lo que no es la iglesia. Si estudiaran a fondo la doctrina, nos daríamos cuenta que la iglesia no es eso que tú piensas. Es otra cosa. ¿Qué enseña la iglesia al respecto de María, Madre de Dios? La humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. La humanidad.
Cristo no era humano, no era. Era verbo encarnado. Dice en Juan 1:1, dice, en el principio existía el verbo, o sea, la palabra. ¿Qué más? La palabra se hizo carne. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra Se hizo Dios. era Dios. En el principio existía la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Ven que el verbo existía desde el principio con el Padre? ¿Ves que es eterno? Pero no era humano, era espíritu puro. Y en Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne, tomó carne de María. Vino a asumir la naturaleza humana, la asumió, la tomó, se hizo hombre. ¿Cómo lo explica nuestra Madre Iglesia? La humanidad. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que le ha asumido y hecho suya desde su concepción. Dice, no tiene más sujeto, el sujeto es la persona. Es un solo sujeto, el verbo, la persona, una sola. ¿Qué más? Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios, mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. ¿Ven? Desde el 400, ¿qué? 66. 31. 431, en el concilio de Éfeso, se proclamó el dogma de María, Madre de Dios, la maternidad divina. Pero con el sustento bíblico, dice, vino a concebir, pero en carne, la humanidad de Cristo a través de María se la dio. Ella concibió por obra del Espíritu Santo, se encarnó el verbo en María. ¿Qué más? Madre de Dios, no por el verbo de Dios, no. Madre Madre de Dios, no porque el verbo. no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina. No, Madre de Dios, no porque el verbo haya tomado su naturaleza divina de ella, porque ella no es Dios. No por eso, él ya era Dios, sino por qué. Sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sangrado dotado de un alma racional. Sino porque es, ¿qué? Sino porque, otra vez. Sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sangrado dotado de un alma racional. Unido a Sino, dice, sino porque de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional. ¿Ven de dónde obtuvo el cuerpo Cristo? Un cuerpo sagrado dotado de alma racional, o sea, verdaderamente humano, unido a la persona del verbo, al siempre existente, de quien se dice que el verbo nació según la carne. ¿Ven? El verbo nació de María, el verbo eterno, pero según la carne. Bueno, no hay mucho tiempo para explicar esto, pero espero que se entienda. El numeral es 466 del Catecismo de la Iglesia Católica. María, Madre de Dios. Ya explicó en la Iglesia por qué dice que Madre de Dios. Madre en la carne. Madre porque le dio carne, porque se engendró en ella. Y de lo que ella nació no está separado humanidad y divinidad, sino están unidos. Es la unión hipostática. No podemos decir que fue madre del cuerpo, pero de la divinidad no. No, porque la divinidad se juntó, asumió la naturaleza humana, porque nomás tenía naturaleza divina, ahora no tiene naturaleza humana, tiene dos naturalezas, Cristo. Y la humana la obtuvo a través de María, de quien se encarnó, de quien tomó carne, de quien se le formó un cuerpo sagrado. Así como lo explica la Iglesia. María parió a Dios. Vamos a ver dónde lo dice en la Escritura, Mateo 1:23. En Mateo 1:23 vemos por qué María es Madre de Dios. Porque lo que parió ella fue a Dios. Eso fue lo que parió a Dios. Por eso es Madre de Dios. No es madre de su divinidad. Es madre del Dios encarnado,
porque Dios encarnado, el Verbo eterno, se quiso unir sin separación, hipostáticamente, la persona del Verbo, asumiendo naturaleza humana. Veamos cómo lo dice Mateo 1:23. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea. Enseñaba en las sinagogas. Mateo 1:23. Vamos a ver cómo dice en Mateo 1:23 sobre la maternidad divina de María. Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrán por nombre Emmanuel. El nombre de ese hijo será Emmanuel. Muchos se confunden y dicen, entonces, ¿por qué le pusieron Jesús? Jesús es el nombre propio. Emmanuel era un título, así como el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el ungido, el Hijo de David, el Hijo del Dios Altísimo, todo eso, el Maestro, el Galileo, el Nazareno, el Emmanuel, son títulos. Pero el título mesiánico, recuerden Isaías 7:14, era Emmanuel. ¿Otra vez? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué? ¿Qué es? Que significa Dios con nosotros. ¿A quién parió la Virgen? Al Emmanuel. ¿Y qué es Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué parió la Virgen? Parió a Dios. ¿Ven por qué es madre de Dios? ¿Ven por qué sigue siendo virgen después del parto? Porque parió a Dios. Y la señal era que la Virgen quedaría embarazada. No se había visto nunca que una Virgen esté embarazada. Primer parte de la señal. Segunda parte. Y dará a luz un hijo. La pregunta es, ya que dio a luz, ¿quién dio a luz? La respuesta es la Virgen. ¿Ve? Si le decimos, es que ya no es virgen porque dio a luz, desbarata la señal de Dios. ¿Ves que tiene riesgos ignorar la palabra de Dios? Y si desbarata la señal de Dios, de que esta mujer que parió al Emmanuel, al Dios con nosotros, al Mesías, no es virgen después del parto, lo que estás diciendo es que no es la señal de Dios. Y si no es la señal, lo que tuvo no es al Mesías. Y si eso que nació de ella no es el Mesías, no es nuestro Salvador, y quien murió en la cruz por nosotros no nos salvó. Hay que esperar al Mesías verdadero. Ven que no es nada más decir, no es cierto que María es virgen después del parto. Es virgen porque así lo quiso Dios, porque Dios así lo profetizó, y vimos ya en la cita hace rato, donde decía, y para que esto se cumpliera, por boca para que esto se cumplió. ¿Qué? Lo que Dios dijo por boca del profeta. En Mateo 1:22 lo dijo. Bien, entonces ya vimos Santa María, Madre de Dios, Madre del Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? El Dios con nosotros, parió a Dios. Lucas 1:43, ya también ahí nos explica qué es lo que llena del Espíritu Santo e inspirada por él. Isabel dice a María cuando la fue a visitar: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿A quién se le decía Señor en el tiempo de Jesús? Solo a Dios, solo a Dios. Y como hablaban en arameo, decía, ¿quién? Dice, ¿y de dónde a mí que la madre de Elohim venga a mí? Elohim era el nombre de Dios, que quería decir el Señor, porque dejaron de pronunciar el nombre que reveló a Moisés en la zarza. ¿De dónde a mí que la madre de mi Dios venga a mí? Porque Señor no se le decía a quien sea, solo a Dios, solo. A veces se le dice Señor a quien sea, pero si no tenemos la certeza de la cultura del tiempo bíblico en que se escribió, nos va a dar lo mismo las palabras y vamos a cambiarlas y le vamos a tergiversar las escrituras, y eso es peligroso. ¿De dónde a mí que la madre de mi Dios venga? Isabel era mayor de edad, María era una niña, una joven de 15 años. ¿Quién debía respeto a quién? ¿La joven al adulto o el adulto al joven? El joven al adulto. Sin embargo, el adulto le dice, ¿quién a mí que venga la madre de mi Señor? O sea, se sentía chiquita
con la visita de María, porque iba a ser la madre de su Señor. ¿Quién se lo reveló a Isabel? El Espíritu Santo. No sabía que María estaba embarazada ella. Por boca de ningún humano le dijeron. Ahí está fundamentado en la Biblia Santa María. Ahí está Madre de Dios ya fundamentado. Ahora vamos a ver, ruega por nosotros. ¿Está en la Biblia esa frase? Ruega por nosotros. Veamos si María ruega o no ruega. Juan capítulo 2 versículo 3 al 6. Ahí vamos a encontrar cómo en las bodas de Caná María intuye, ve, sin que le diga nada, las necesidades de los demás. Siempre está al tanto de nuestras necesidades. Y allí se les acabó el vino. En aquella cultura judía, cuando no había vino, era una tragedia. Se acababa la alegría, se acababa la fiesta. Pero allí no tenían escapatoria. Eso iba a ser un fracaso sin vino. Porque en lo cultural, en lo social, eso era indispensable. Y María se fijó en eso. Y vean qué pasó. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Allí dice Jesús, María le dice: no tienen vino. Jesús le dice: ¿y a ti y a mí qué, mujer? Mujer, no tenemos nosotros nada que ver si se les acabó o no. Además no ha llegado mi hora, dice. No ha llegado la hora de hacer milagros. Su vida pública, en cuanto a hacer milagros, no era hora de hacer milagros. El calendario del primer milagro no era esa fecha. Sin embargo, movido por María, por la iniciativa de ella, rogando por las necesidades de los demás ante su hijo. Muchos dicen: mira cómo le dijo mujer, y a ti a mí qué. La despreció. ¿Cómo va a despreciar Jesús a María? Rompiendo el cuarto mandamiento. Si él la desprecia y peca, entonces esa víctima en la cruz, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era impura y no nos salvó a ti y a mí porque pecó. Él no pecó, no la despreció. La desprecias tú, pero Cristo no. No pongas en la Biblia palabras que no existen. Entonces, si la despreció, no le hizo caso. Pero veamos si le hizo caso o no le hizo caso. ¿Sigue? Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. ¿Qué quiere María? Siempre, siempre, siempre que hagamos lo que Cristo quiere. Eso es todo. ¿Qué más? Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes. Y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Ahí. ¿Convirtió el agua en vino o no la convirtió? Llenen de agua los recipientes, ahora saquen y llévensela al mayordomo. Vean qué fue lo que Jesús accedió a hacer por petición de María. Nada más y nada menos que acceder a su petición. Juan 2, 7 al 8. ¿Ya leíste el versículo 8? Saquen, ¿qué dice? Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Ellos le llevaron el vino al mayordomo. Y ya usted ya lo leen en su casa, que no hay tiempo. Llevaron al mayordomo el vino, ya convertido. Y les dijo el mayordomo: oye, todo mundo deja para el final el vino malo. Al principio sirve el vino bueno. Pero aquí fue al revés. Ya se acabó el vino que estaba bueno, pero este es mejor. El vino mejor lo dejaron al último. Ahí ustedes leen el relato. Pero lo hizo. Quiere decir que no la despreció, que sí accedió a la petición de María. Por eso decimos que María ruega por nosotros, siempre en nuestras necesidades. Juan 2:11, versículo 11. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Vieron? Esta señal sirvió
impulsada por María, para que fuera una señal milagrosa, la primera que hizo Jesús, y que muchos creyeran en él. ¿Ven? Entonces ella incita motiva a Jesús para que, como en esta ocasión, haga el milagro por la necesidad de otros. Ella siempre ve por nuestras necesidades. Por eso decimos, ruega por nosotros. Vemos que el rosario es bíblico. Ahora veamos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Primero, pecadores. ¿Por qué pecadores? En Juan 1:8, versículo 8 y versículo 10, veamos lo que dice. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la Juan luz. 1, no, Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, Si decimos que no tenemos pecado, veamos qué sucede. Porque yo he conocido a algunos que dicen, no, yo no tengo pecado no tengo. Vamos a ver. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros nos mismos. estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está con nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que él miente, y su palabra no estaría en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, es como decir, le decimos a Jesús, tú mientes, porque dice que Jesús murió por nuestros pecados. Por eso no es peligroso decir no tenemos pecado, somos pecadores. Por eso decimos, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Por qué a la hora de nuestra muerte? Veamos Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25a. 25a quiere decir la primera parte del versículo. Veamos por qué decimos a María 19:25. ¿Por qué le decimos ruega por nosotros ahora? Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Veamos. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre. Vean cómo María, su madre, la madre de Jesús, estaba cerca de la cruz. En la agonía de Jesús, en la muerte de Jesús, estaba ahí. Y como ella nos dejó, donde dice, le dijo al discípulo, he ahí a tu madre, por ahí está, versículo. Donde dice en el versículo 26, Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería. Jesús al ver a la mamá, a María, y al discípulo que más amaba, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer es un título mesiánico de María. Es la mujer que vendrá a traer la salvación al mundo, o sea, a traer a Jesús al mundo, que es la salvación. Por eso le dice mujer, no le dice mami, como en la cultura de hoy que queremos, no la quería, le dijo mujer, debería decir mami. No, ponte en la cultura judía, conócela y verás. Mujer era el título mesiánico de Génesis 3:15 que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, de ahí vendrá el varón que reinará con cetro de hierro, mujer. Entonces la vio en la cruz, por eso decimos, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Pero ¿por qué? Porque es madre de Jesús, pero también nos dejó en la cruz una madre, a nosotros, en el discípulo amado. ¿Qué más? Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. ¿Ven? Nos dejó una madre. Entonces, somos hijos espirituales de María. Entonces, por eso le decimos que ruegue en la hora de nuestra muerte. Entonces, ya vimos el Ave María completo. Lo vimos que es bíblico. Los que quieran revisar este programa me lo pueden pedir. Y hacemos copias de este programa en discos para que ustedes lo vean en su casa y lo vuelvan a reproducir, para que noten todas las citas bíblicas y lo vuelvan a estudiar este tema, que se lo presten a un amigo, una amiga,
para que se instruya en la fe en estos temas que estamos dando todas las semanas. La semana pasada fue la confesión, lo tenemos en un CD. Hoy es el rosario es bíblico, es esa pregunta. También lo vamos a tener grabado para que lo adquieran, para que ustedes lo pongan otro momento que tengan tiempo y estudien con calma el tema. Vemos que el rosario es bíblico, sí. ¿Tiene bases bíblicas? Sí. Ahora, el Padre Nuestro, Lucas 11 del 1 en adelante. Lucas 11 del 1 en adelante. El Padre Nuestro es bíblico, algunos dicen que no. Muchos dicen que esa oración no está en la Biblia, que no es bíblico, pero sí está. Podemos ver allí cómo Jesús, del 1 en adelante, les dice a los discípulos, les enseña a orar, les enseña a repetir esa oración. ¿Qué les dijo? Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen, digan. Cuando recen, digan. Cuando recen, diario. 3 veces al día, 2 veces, las veces que reces. Cuando reces, digan. Padre, santificado sea tu nombre. Padre, santificado sea tu nombre. En Mateo 6 está también el Padre Nuestro. Ahí lo pueden encontrar en Mateo 6:9. Dice Padre Nuestro. Pero aquí lo que me llama la atención es que dice, cuando recen, digan. ¿Qué dice? Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Allí está el Padre Nuestro. Sí, es bíblico. Pero lo que me llama la atención es que dice cuando recen, ¿ven? Y cada cuando recen, diario. ¿Cuántas veces al día? Las que recen, digan Padre Nuestro. Les enseñó a repetir oraciones. Cristo también repetía oraciones, Es el primero que enseñó y el primero que lo hizo. Podemos ver cómo oraba Jesús. Mateo 26:44. ¿Cómo oraba él? ¿También repetía o no repetía? Porque nos critican que nosotros hacemos vanas repeticiones. Hoy no vamos a ver el tema específico de la repetición, cómo oraban en la Biblia, específicamente. Estamos viendo si el rosario es bíblico o no. Mateo 26:44. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez. Jesús dejó a los discípulos y se fue a orar por tercera vez. ¿Qué hizo? Repitiendo las mismas palabras. Por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Jesús repetía palabras. Por último, ¿María es ejemplo para nosotros? Muchos dicen que no tenemos que tener ejemplos, tenerla por ejemplo, que solo Cristo. Veamos qué dice en la Escritura, Hebreos 11 del 1 al 4. ¿Podemos tener ejemplos de fe? No, solo Cristo basta, Cristo. Sí, solo Cristo, pero hubo modelos de fe que la Biblia los alaba, que la Biblia nos los recomienda. María es modelo de fe. Primero vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. ¿Qué? Que tuvieron fe. ¿Qué más? Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Ahí está alabando a Abel por su fe. ¿Qué más? Por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender, aprobando sus ofrendas. Por la fe fue considerado justo. Y él ya murió, pero lo recordamos por su fe. ¿Qué más? Aún después de muerto, por su fe sigue clamando. Aún después de muerto habla. ¿Cómo los muertos hablan? A través de su fe sigue hablando. Nos sigue diciendo. ¿Deben de ser nuestros modelos de fe? Sí. ¿Y debemos imitarlos o no? Unos dicen, solo a Cristo. No se enredan porque no conocen la Escritura.
Veamos Hebreos 6, 11, 12. Veamos qué dice la Escritura, si podemos imitarlos o no. ¿Hay personajes en la Biblia que debemos imitar por su fe o no? María, ¿la podemos imitar? Veamos si podemos imitarlos por su fe o no hay que imitarlos, porque ya murieron. Pero vemos que siguen hablando. Sigue. No se vuelvan flojos, sino que más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia siguieron al fin lo prometido. No nos volvamos flojos. ¿Qué quiere decir? Que no imitemos porque somos flojos. No somos flojos. Más bien, ¿qué? No sean flojos, ¿qué? Más bien imiten a aquellos... Más bien imiten. ¿Qué más? A aquellos que por su fe y constancia... Aquellos que por su fe, hay que imitarlos. ¿A cuáles? A los antepasados. ¿Qué más? Consiguieron al fin lo prometido. Consiguieron lo prometido por la fe. Veamos Hebreos 11:32. Y así Abraham, Jacob, Isaac. Pueden leer todo el capítulo 11 ustedes, pero como no lo podemos aquí por falta de tiempo, por el tiempo reducido, veamos qué dice Hebreos 11:32, 33. ¿Qué más diré? ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David. Todos ellos, todos, de Samuel. ¿Qué más? Lo mismo que Samuel y los profetas. Ellos gracias a la fe ¿qué hicieron? Sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron realizarse promesas de Dios. Ellos por la fe vieron realizarse promesas de Dios, por la fe, hay que imitarlos. A María hay que imitarla, es mujer de fe, Lucas 1:45. Ella es la primer discípula de Cristo. Si en el Antiguo Testamento tienen por padre Abraham por la fe, en el Nuevo Testamento tenemos nuestra madre en la fe, que es María. Veamos si la podemos imitar o no. Lucas 1:45. Dichosa tú por haber creído. Isabel le dijo a María, ¿qué le dijo? Dichosa tú. Bienaventurada seas. Dichosa tú, ¿por qué? Por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Feliz. ¿Ven la base de la felicidad? Tener fe, creerle a Dios. ¿Quién lo hizo? María. ¿Qué le dijo Isabel a María? La reconoció y le dijo, dichosa. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Hay que imitarla, porque ella es dichosa por creer, porque tuvo fe. Bienaventurada seas, María. Dice, y de ahí en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Versículo 48 de Lucas 1:48. Dice María, porque se fijó su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Desde hoy todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Tú ya le llamaste bienaventurada a María? No, le estás faltando la palabra. Dice, desde hoy todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Bueno, hemos visto que el rosario es bíblico, que las oraciones que hacemos están basadas en la Biblia y que también Jesús repetía oraciones. Estamos viendo que tenemos nosotros modelos de fe y que María es modelo de fe. Hoy hemos visto este tema, espero pues que les haya servido. Vamos a concluir dando gracias a Dios y poniéndolos a ustedes en sus manos. Que el Señor los bendiga, que María Santísima los acompañe. Damos gracias a Valentín porque nos ayudó a leer la Escritura. Esperemos que nos siga acompañando.